Hola, vamos a continuar con esta clase relacionada con paisaje, territorio y ecosistema. La vez anterior nos quedamos en paisaje y ahora vamos a continuar con territorio y ecosistema para terminar esta, esta clase. Como territorio, entramos con territorio, ¿no? De acuerdo con Mata Olmo, ¿no? Esto es lo que está ahí escrito. Territorio es un espacio geográfico entendido como marco de vida y como espacio contextual de los grupos sociales. Es decir, un espacio que se relaciona con una sociedad siempre. Eso tiene que haber una sociedad para que haya un territorio, ¿no? Y Santos dice que un Estado-nación está formado esencialmente de tres elementos, que es un territorio, un pueblo y una soberanía. Es un territorio, pues es un lugar físico, ¿no? Un pueblo es una sociedad y una soberanía, pues es un poder, digamos, sobre ese territorio, un título de poder o algo así, ¿no? Eso sería de estas definiciones. También a partir de la Real Academia Española de la Lengua, define a territorio como porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región o provincia, o circuito o término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga. Eso es lo que define como territorio. O sea, hay una propiedad, ¿no? Y en la Constitución es interesante ver que lo que entiende o lo que comprende el territorio nacional. Estamos hablando que territorio tiene que haber una soberanía, ¿no? Es lo que mencionábamos anteriormente. Y de acuerdo a la Constitución, en su artículo 42 establece que el territorio nacional es de las partes integrantes de la federación, o sea, los estados, ¿no? Propiamente no insulares, el de las islas, en este caso también, incluyendo arrecifes y cayos en mares adyacentes, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Es decir, hay una soberanía sobre estos espacios, ¿no? Eso es lo que desde la ley, desde el marco máximo legal mexicano, se establece como parte del territorio nacional. Pero como podemos ver, es una parte física, ¿no? Es una parte física. Si lo relacionamos un poco con la que vimos anteriormente de la definición de paisaje, de acuerdo a el convenio, a la definición que plantea el Convenio Europeo de Paisaje, decíamos que aparece en esa definición el territorio, ¿no? O sea, la parte física y la percepción como la parte intangible. Ahorita estamos en el territorio, que es la parte física propiamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el Oxford Dictionary of Geography establece a territorio como un espacio de la vida de un animal. Animal, como cualquier tipo de animal, ¿no? O sea, ser humano también incluye. Y el Dictionary of Human Geography de Gregory y otros define a territorio como la organización y ejercicio del poder independientemente de si es legítimo o no en grupos de habitantes organizados espacialmente. Esto nos pone a pensar en varios casos, porque dice ahí si es legítimo o no, ¿verdad? Podemos pensar, por ejemplo, en las ciudades perdidas o en estos campamentos de antorchistas que de alguna manera se apropian de esa parcela, de esas parcelas, de ese territorio y establecen un poder, una soberanía, como decíamos anteriormente, ¿no? O sea, ya nadie se mete, ¿no? Es muy difícil. Comentábamos ejemplos, por ejemplo, invasiones en el mismo colegio de posgraduados en Campus Tabasco, que ya es una soberanía y es difícil sacarlos, ¿no? Tal vez si se hace, si se decide sacar con todos los costos políticos, pues se tiene que llegar con el ejército, ¿no? Con la fuerza pública, etcétera. Por eso muchas veces no lo quieren hacer, ¿no? Eh, Aquí en esta cita de García, se dice que el territorio mismo es considerado un signo cuyo significado solamente es comprensible a partir de los códigos culturales de los cuales se escribe. Bueno, el territorio, pues, este código cultural en general, internacional, porque todo el mundo tiene una noción de territorio de alguna manera, ¿verdad? Pero como dice aquí, hay una parte cultural importante, ¿no? O sea, tiene que significar algo para los que lo tienen, ¿no? También, o sea, la cultura, bueno, de hecho el territorio es una manifestación cultural, de alguna manera, y tanto así que está escrita, como mencionamos anteriormente, en la Constitución Política, ¿no? Y aquí, bueno, se refiere en primera instancia a una porción de la superficie terrestre delimitada y apropiada, otra vez soberanía, ¿no? Entonces, como podemos ver, tiene que ver con
algo en el espacio, ¿no? 3 dimensiones, largo, ancho, alto inclusive, ¿no? Delimitado y con soberanía o apropiada, ¿no? Por otro lado, Godelier indica que se designa como territorio la porción de la naturaleza y por tanto el espacio, como hemos mencionado, ¿verdad? Coincidente con lo que decimos, sobre el que una sociedad determina y reivindica, garantiza a todos o parte de sus miembros derechos estables de acceso, de control y de uso con respecto a la totalidad o parte de los recursos que ahí se encuentran y que dicha sociedad desea y es capaz de explotar. Volvamos al ejemplo de los campamentos antorchistas. De alguna manera, en esa ilegalidad, este tipo de actitudes y acciones establece pues, algunos derechos entre ellos, ¿no? Que le da cierta estabilidad, como dice ahí, obviamente el control, el acceso, perdón, un control del acceso y el uso, ¿no? Sabemos que en muchos de esos lugares, que establecen, o muchos de esos lugares o en otros barrios, son tan cerrados, digamos, que ni siquiera la policía puede entrar, ¿no? Porque por todo el problema que, digan, por su concentración y su agregación como grupo, ¿no? Eh, Esto nos lleva también a otra parte que podríamos mencionar ordenamiento territorial u ordenación territorial, ¿no? Que como concepto establece identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas en este territorio de acuerdo con ciertos criterios y prioridades. Es decir, el territorio es una parte y la organización del mismo pues, es importante, ¿no? Y eso nos lleva a esto de lo que es la ordenación territorial. Es decir, tenemos un espacio que tiene ciertas características, del cual tenemos custodia o tenemos soberanía, ¿verdad? Y tenemos que saber cómo usarlo, ¿no? Entonces eso nos lleva a esta disciplina que es ordenamiento territorial, que establece, como vamos a ver, bueno, la manera o una metodología o varias metodologías para poder saber los usos, las vocaciones, digamos, más idóneas de un lugar para usarse, ¿no? Y bajo ciertos criterios, ¿no? Como dice ahí, ¿no? La ordenación del territorio, pues es una rama multidisciplinar, como ustedes ven, multidisciplinaria, en donde intervienen muchas disciplinas, como la multidisciplina que menciono, como podemos ver la geografía, historia, derecho, todas las que vemos aquí, ¿no? O sea, todas estas disciplinas tienen que ver, por ejemplo, la geología tiene que ver con la manera en que si vamos a ordenar uso del suelo habitacional, pues tiene que ver con la característica de ese subsuelo, ¿no? Evidentemente la geografía permanece, pues toda la cuestión cartográfica y digamos el entendimiento de las dinámicas socioterritoriales que se pueden cartografiar y entender y modelar, ¿verdad? La historia, evidentemente, qué es lo que ha estado ahí, ¿verdad? Y qué es lo que ha dado origen a lo que tenemos ahorita. Y como se ha mencionado en otras ocasiones, debemos estar conscientes de la historia para no cometer los mismos errores. Evidentemente aspectos legislativos, urbanismo cuando se trata de ciudades o asentamientos urbanos y en sentido de qué mejor o cuál es la más óptima manera de organizar la ciudad en términos de sus vialidades, en términos de sus densidades, en términos de la intensidad de uso de suelo que se llama, es decir, cuánta construcción debe ser, cuánta parte de la superficie de suelo tiene que ser o puede ser construida para dejar áreas libres para recarga de mantos acuíferos, por ejemplo. Evidentemente la sociología, son personas las que estamos ahí y entonces tienen que entender aspectos económicos, evidentemente la ecología, ¿no? Aspectos de entender que es un sistema conectado, digamos, donde nos relacionamos con todos los elementos del sistema o el ecosistema urbano o no urbano, etcétera. Regional, la biología relacionada con esto, aspectos químicos, ¿no? Como por ejemplo, quiero pensar eh, digamos, ciertos procesos de deslave y de infiltración de algunos elementos al subsuelo y aspectos ingenieriles, por mencionar. O sea, es una gama inmensa de cosas que pueden entrar en el análisis de lo que pasa en el territorio y su ordenación, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unas secuencias como ejemplo, cuando hablamos de la climatología, que no estaba en el diagrama anterior, pero es otra de las áreas que interviene evidentemente en la planificación territorial.
La climatología nos produce, por ejemplo, mapas de radiación solar o mapas eólicos, es decir, de viento, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? En términos de ordenación del territorio, para generar una política energética, ¿no? Implantación de parques eólicos o centrales solares, ¿no? Desde el punto de vista de la afología, ¿verdad? O sea, los estudios de suelo nos puede producir mapas de calidades de suelo agrícola. Y bueno, pues esto en términos de ordenación nos llevaría a generar políticas de preservación de esos suelos y de manejo. En aspectos en la microeconomía, determinación de los factores decisivos en la localización industrial, es decir, donde debe ser que eso va relacionado con aspectos espaciales, es decir, en términos de qué lugar en el espacio es mejor para ello en términos no solo económicos, sino también, digamos, de acceso a ciertos recursos por cercanía, bueno, que de alguna manera también es económico, y eso nos lleva a políticas de desarrollo regional para mejorar ciertos factores para poder atraer capitales, por ejemplo, ¿no? El sistema territorial se proyecta a través de un paisaje que refleja las tensiones y equilibrios entre los elementos del sistema. Esto nos conecta directamente con el tema de paisaje, en el sentido de que eh, todo lo que pasa ahí de alguna manera proyecta la dinámica social y económica, ¿no? Del que lo produce. Y entonces, la ordenación del territorio, que ya la comentamos o lo veníamos comentando, es un conjunto de criterios, normas y planes que regulan actividades y asentamientos sobre el territorio con el fin de conseguir una adecuada relación entre el territorio propiamente, el espacio físico, la gente que lo habita, las cosas que hacen a esa gente, lo que requiere como servicios y como infraestructura. Infraestructura, ¿qué es? ¿No? Pues la infraestructura es propiamente lo que no se ve, el infra es lo que no se ve, ¿no? Por ejemplo, agua, drenaje, alcantarillado, tal vez electricidad, ¿no? Y servicios, pues agua, luz, drenaje y demás, ¿no? Obviamente. Y bueno, y falta aquí algo que se llama equipamiento, ¿no? Que a veces el equipamiento se relaciona, a veces normalmente se relaciona con escuelas, mercados, iglesias, ese tipo de cuestiones que son necesarias en una región, ¿no? Aquí está esta pregunta interesante, ¿no? ¿La ordenación del territorio es igual para todos los casos? Es decir, generamos un plan, porque normalmente la ordenación del territorio nos tiene como resultado la generación de un plan que incluye o que conlleva pues el análisis el diagnóstico de lo que está, primero el inventario, luego el diagnóstico y luego el pronóstico, ¿no? De lo que puede suceder y lo que nos lleva a políticas también, ¿no? Políticas de manejo. Pero un plan, por ejemplo, el plan de ordenamiento ecológico, de ordenamiento ecológico territorial, pues tiene énfasis, digamos, en los aspectos ecológicos, ¿no? Del territorio y con base en ello llegar a plantear pues la serie de políticas de manejo del territorio. Eh, pero, digamos, el ejercicio de acomodo de las variables territoriales para poder determinar la vocación de una región o de un espacio delimitado hacia algún tipo de uso, pues tiene que ver mucho con los objetivos que se tengan. Es decir, yo puedo ordenar el territorio para efectos de producción agrícola y tendré que tener una lógica, digamos. Lo puedo tener para desarrollo urbano, tendría que tener otras considerandos, ¿no? Por eso ahí dicen, no, el territorio se ordena siempre en relación a objetivos particulares. Y bueno, si vemos como una lógica metodológica, la ordenación es decir, un proceso que nos ayuda, como lo he venido diciendo, a estudiar el espacio, determinar sus características, eh, con base en un programa de necesidades de acuerdo a los objetivos. Es decir, si yo quiero hacer una región de proyectos ecoturísticos, pues tendré que tener las variables que requiere ese tipo de instalaciones y con base en las condiciones que tiene mi territorio, ver cuáles que son compatibles o no, ¿verdad? Y entonces generar un plan de ordenamiento del territorio a determinar escala, ¿no? También esto nos lleva a procesos metodológicos como las matrices de Leopold, por ejemplo, o estas matrices que son útiles para hacer compatibilidad de uso de suelo, es decir, yo tengo una cierta edafología, ¿verdad? Y eso con qué uso de suelo me es compatible, a lo mejor con cierto
si tengo un litosol, si tengo un andosol o qué sé yo, con qué tipo de cultivos, por ejemplo, puede ser compatible o con qué tipo de construcción también, porque desde el punto de vista geológico, desde la física de suelos, por ejemplo, las arcillas son elementos importantes para la construcción cuando son, sin entrar en demasiado detalle técnico, cuando las arcillas son expansivas, es decir, las montmorillonitas que se llaman, por ejemplo, que son, eh, eh, son partículas 2,1, si no mal recuerdo, 12 de silicio con 1 de calcio, algo así. Si lo que hacen esas arcillas expansivas es que cuando tienen agua, cuando llueve, cuando hay humedad, se inflan porque el agua puede ingresar al interior de la partícula y cuando hay sequía la expulsa, digamos, ¿no? Entonces se contrae físicamente y entonces genera grietas, ¿no?, en el terreno. Entonces, si estamos pensando en un tipo de construcción determinado, este tipo de aspectos afológicos relacionados con la física del suelo también, pues nos lleva a los ingenieros a pensar en diferentes tipos de cimentaciones, por ejemplo, y diferentes características de construcción. Si no puede ser lo mismo una casa habitación de un nivel que un edificio de tantos niveles, ¿no? Entonces, digamos, todo eso está interconectado y es el plan que resulta de estos análisis de ordenamiento que nos lleva a un ordenamiento determinado y genera un plan particular, ¿no? Nosotros podemos hablar de ordenar el territorio para un proyecto determinado, por ejemplo, un proyecto de un ecoparque, vamos a decir. Y eso está muy relacionado también con lo que le llamamos, y en el curso está contemplado, lo que son planes maestros, ¿no? El plan maestro es un resultado de un análisis de sitio y un análisis de componentes que nos lleva a ordenar el espacio, que finalmente es el territorio, ¿verdad? El territorio, y nos lleva a un planteamiento de usos, ¿no? Ahora, el territorio pareciera que puede ser, bueno, es decir, no se menciona en ningún lado el tamaño del territorio, ¿no? Es decir, el territorio no necesariamente es muy grande o muy chiquito, o sea, no es la soberanía y lo que vimos de las características, pues no está ligada a una dimensión en particular, ¿no? O sea, entonces, lo que quiero decir es que puede haber cosas territorialmente pequeñas, digamos, y cosas tan grandes como un país, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar que podemos eh, planear o más bien ordenar el territorio, por ejemplo, dentro del campus Córdoba, dentro de 50 hectáreas, algo así que son, o 60, no me acuerdo, ¿no? Nada más para estar seguros, en todas estas discusiones se habla de usos de suelo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nada más, no sé si estén familiarizados con uso de suelo, pero el uso de suelo, pues, podemos decir que es el destino que se le da a una parcela de terreno, ¿no? Aquí dice una parcela, el uso o el destino. Puede ser a suelos agrícolas, puede ser suelos forestales, suelos habitacionales, etcétera, ¿no? Que finalmente es uno de los resultados, ¿verdad?, de todo este análisis que se plantea en un ordenamiento territorial. Como en este plano que no se alcanza a ver demasiado bien, pero es en el Veracruz. Aquí normalmente un mapa de uso de suelo, pues es un mapa de colores, ¿no? Donde ustedes, en la leyenda del mapa, que sirve que vamos empezando a platicar de cartas o mapas, ¿verdad? Normalmente los mapas tienen pie de plano, o donde hay una serie de elementos informativos como los logos de las dependencias que lo generan, o la institución, o la empresa que lo genera, la simbología que existe, etcétera, y una serie de anotaciones al respecto de la información que se está presentando. Y normalmente por ejemplo aquí, hay una serie de colores, ¿no? No se alcanza a ver el detalle, pero cada uno de esos colores corresponde a un tipo de uso de suelo. Cada uno de esos usos de suelo es resultado de un análisis de todas las características que hicieron a través de la ordenación o el proceso de ordenamiento del territorio. Ordenación o ordenamiento va a ser indistinta la manera de citarlo aquí, ¿verdad? Y entonces, ya una vez analizada la topografía, el suelo, la geología, la climatología, todos esos aspectos nos lleva, bueno, y obviamente relacionado con el objetivo del plan, que podemos decir va a ser para desarrollo urbano en este caso. Entonces decimos, bueno, tal condición de terreno con tales características es compatible con un uso industrial, por ejemplo, y a ese le ponemos un color gris, vamos a decir. Y eso es lo que está indicado aquí en la simbología, ¿no? Entonces este es un mapa de uso de suelo. Aquí, por ejemplo, vemos un acercamiento de estas cosas.
Por ejemplo, aquí son sectores de alguna carta o un mapa, que son áreas, digamos, dentro del mapa, en donde aquí tiene uso habitacional, reserva ecológica, uso industrial, etcétera. Y bueno, cada una tiene su simbología, ¿no? La reserva habitacional, el plazo inmediato, etcétera. Y todas las demás, ¿no? Cosas que contiene este tipo de documento que son útiles para regular eh, pues el desarrollo, pues en este caso urbano, con cierto orden, ¿no? Estos planes pasan a la autoridad, ¿no? Y la autoridad, bueno, una vez que se aprueban, digamos, en la escala de cabildo, que es en la escala municipal, pues entonces se supone que la división dentro del ayuntamiento que está relacionada con la preservación o el manejo de uso de suelo, tiene estos planes y entonces cuando uno llega a solicitar un permiso para construir o alguna cosa, pues ellos tienen que ver que esté permitido ese uso de acuerdo al análisis que se manifiesta en el plan de uso de suelo. Y si no está autorizado de acuerdo al plan, pues no se debe permitir esa construcción, por ejemplo. Que sí existe la ocasión en que se solicita un cambio de uso de suelo, que en eso pues hay un proceso de aprobación, que incluso también el cabildo en ocasiones tiene que votar por una modificación, si es que es el caso, y entonces ya puede autorizarse una construcción, digamos, que se quiera desarrollar, ¿no? Eh, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente ha usado o establece lo que se llama el ordenamiento ecológico territorial y lo define como un instrumento de política ambiental que, como dice aquí, pues bueno, tiene todos los fundamentos legales a través de los documentos como la Constitución, etcétera, ¿verdad? Pues en términos generales, como dice ahí, coincide con lo que hemos comentado, ¿verdad? Es un instrumento que permite planificar y regular el territorio, en el territorio las actividades productivas, la conservación de recursos naturales y mejorar la calidad de la vida de los pobladores. Entonces, es un instrumento que puede planificar y regular, ¿no? O sea, es decir, permitir hasta ciertos niveles algunas cosas que se determinan qué actividades son productivas y que sean compatibles en términos de que no afecten mucho el ecosistema y el ambiente que conserven los recursos naturales y a la vez permita la calidad, la mejora de la calidad de vida, ¿no? De la población. Esta es, digamos, la idea, ¿no? Y hay muchos planes, se han desarrollado varios planes de ordenamiento ecológico territorial que, como hemos platicado minutos antes, es un proceso largo y multidisciplinario donde muchos profesionales entran bueno, a trabajar en estas determinaciones de características de los usos del suelo, más bien del suelo, ¿verdad? Presente, y para poder, a través de una serie de análisis, determinar la vocación y al final un uso de suelo. Y el ordenamiento ecológico también tiene un proceso de consulta con la población, ¿no? Es decir, la población tiene cosas que decir, ¿no? Acerca de lo que es su territorio y qué es lo que sucede y puede suceder inclusive, ¿no? Entonces no es que lleguen los expertos, digan lo que se tiene que hacer y se van, así no está planteado el proceso así, sino también es un proceso de arriba para abajo, digamos, y de abajo para arriba, ¿no? De manera que sea holístico, vamos a decir, ¿no? O general, más inclusivo, vamos a decir, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de esto, de la política ambiental a través de estos instrumentos, donde vemos este mapa y otra vez con estos manchas de colores diferentes, que obviamente la determinación o delinear cada una de estas manchas, pues es un proceso metodológico complejo que involucra el conocimiento a través del territorio, la serie de variables que suceden ahí, naturales, económicas, sociales, y nos llevan a delimitar estos lugares y darles una clasificación. Aquí podemos ver, por ejemplo, son tierras de preservación o protección, o aprovechamiento o restauración, ¿no? Dice ahí es propuesta de programa de ordenamiento ecológico general del territorio, ¿no? Entonces eso es lo que el ordenamiento general, porque hay planes regionales, ¿no? Hay planes incluso a escalas más abajo, digamos, ¿no? Entonces, como ven, y todo debe estar conectado, es decir,
debe haber una relación entre esos planes de ordenamiento, ¿no? Bueno, esto, región, ¿no? Territorio por un lado, región por otro, como este autor lo define, es expresión en el espacio de las relaciones que los hombres establecen de los grupos a los que éstas dan lugar, y de las solidaridades que resultan de ellas, y de que los protagonistas tienen una conciencia más o menos clara. La vida de relaciones se inscribe en diversas escalas, de manera que la organización del espacio se inscribe en diversos niveles. No hay pequeñas regiones, las que nacen de ritmos y complementariedades de la vida cotidiana, y otras más amplias que unen a aquellos que están ligados por relaciones de diversos tipos, menos frecuentes, en lo referido a los particulares, pero con frecuencia igualmente importantes, ¿no? Es interesante, de nuevo, regresar a la adimensionalidad, ¿no? Es decir, no necesariamente hay regiones o territorios pequeños o grandes, ¿no? Sino más bien eso establece las relaciones que se generan ahí, es lo que está diciendo este autor, ¿no? Asimismo, también se define como lugar geográfico que contiene comunidades humanas, ya sea como comunidades solas y su entorno rural, y varias comunidades a los sistemas que las interconectan, o a un área metropolitana con su ciudad interior y sectores industriales y suburbanos. Es otra definición. Otra de Morel, que dice un sistema en que la combinación de los diferentes elementos que lo componen pueden partir de unas pautas similares, de unos principios comunes y generales que permitan una explicación válida para cada región y para el conjunto de todas las regiones que constituyen el espacio terrestre. Podemos esbozar, digamos, que una probable diferencia entre territorio y región es que esto es más eh, con una, ¿cómo decirlo?, con una incidencia más humana o más social, ¿no? En términos de que tiene principios como para establecerlas, se comparten principios, eh, y que, como dice, que permite una explicación válida para cada región, ¿no? Es única, ¿no? Y en su conjunto, ya sumadas, pues es el espacio terrestre o la soberanía nacional en este caso, que es el territorio nacional, eso estaría una, una relación, ¿no? Ahora, todo esto también se menciona la región porque además hay un proceso que le llamamos regionalización. Y, es un término técnico, vamos a decir, que, como dice ahí, implica la división de territorio en áreas menores con características comunes y representa una herramienta metodológica básica en la planeación ambiental y territorial, diría yo, pues permite el conocimiento de los recursos para su manejo adecuado. En términos generales, esta regionalización es un proceso que aplica a muchas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en la planificación de paisaje igual se habla de las unidades ambientales o unidades paisajísticas, ¿no? Las unidades paisajísticas son aquellas unidades o esas divisiones o subdivisiones, cada una de ellas, que tiene características comunes, ¿no? ¿Y comunes en qué sentido? A lo mejor en su topografía, a lo mejor en su pendiente, a lo mejor en sus, eh, en sus expresiones culturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, la regionalización permite eso, de un espacio que es heterogéneo, tratar de determinar cuáles áreas son más homogéneas y se separan entre esas áreas, ¿no? Es un proceso de regionalización. Como esto, por ejemplo, la región, esta es una muy general, ¿no? Está el país, está esta regionalización. Región noreste, obviamente, ¿por qué es esta región noreste? Por la ubicación geográfica, condiciones climáticas, condiciones topográficas, inclusive sociales y económicas, ¿no? Y cada una de las regiones, pues tiene, digamos, tiene ciertas identidades sociales y culturales, ¿no? Entonces, es un ejemplo de regionalización. Aquí este es otro ejemplo este es mucho más, es un ejemplo peruano, sí, peruano, de una regionalización a nivel pues, colonia, vamos a decir, colonia urbana, en donde está conociendo, haciendo un análisis de los elementos del medio, no en este caso, solamente el medio físico. Aquí este es un plano mapa de altimetrías, pueden ver metros sobre el nivel del mar, en donde cada color indica una determinada altitud con respecto al nivel del mar, del nivel medio del mar, ¿no? Aquí hay otro ejemplo en donde, por ejemplo, uso de suelo aprobado, es decir, aquí ya después de todo el proceso de análisis, es el mismo lugar, ¿no? O sea, no se ve igualito, pero es el mismo lugar, en donde ya están, aquí no se alcanza a ver, pero por ejemplo dice el área A, corresponde a tal situación, el área B, el área C, etcétera, que es una regionalización al final, ¿no? También. Eh, este plano es un plano de pendientes, ¿no? Las pendientes
Dice, recuerda su orientación. Aquí están poniendo que pendientes, más bien qué caras, digamos, del terreno tienen su orientación al norte, otras al sur, al este, al oeste. Esto es importante, por ejemplo, si estamos pensando en vivienda, pues obviamente la vivienda que tiende, dependiendo de la ubicación latitudinal, por ejemplo, pero si es una zona fría, ¿verdad? A lo mejor viviendas que estén orientadas hacia el sur o las pendientes o las laderas orientadas al sur, pues serían donde habría vivienda que tiene menos consumo energético, por ejemplo, calefacción, si es una zona caliente, una zona fría. Al contrario, ¿no? Si es una zona caliente, a lo mejor las orientaciones norte serán mejores. Entonces, digamos, estas serían las que se hacen para poder determinar una vocación de suelo con base en un programa de necesidades, en este caso, por ejemplo, vivienda, ¿no? Entonces, ves un plano de pendientes. Eh, Perdón, el anterior era un plano de orientaciones, pendientes, decía, con respecto a orientaciones, que se refiere a las caras de los montículos o de las montañas, ¿no? El siguiente es un plano propiamente pendientes en porcentaje. Aquí lo vemos pues una serie de manchas, ¿no? En el terreno donde se determinó con una metodología que en su momento lo vamos a revisar a más detalle, ¿verdad? Nos permite determinar los porcentajes de la pendiente, en este caso en rangos de 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, etcétera, y más, en donde, por ejemplo, las áreas más claras corresponden a pendientes menores, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde uno casa o trata de cazar las posibles, si es una vivienda otra vez, o si es una zona para restauración ecológica, pues a lo mejor en las zonas de mayor pendiente y si hay una precipitación importante, pues tendrá que tomarse acciones muy rápidas para evitar erosiones, ¿no? Entonces se zonifica, de manera que es un área de prioridad, de manejo prioritario para restauración ecológica, por ejemplo, o restauración forestal, por mencionar un ejemplo, o si es vivienda, pues una pendiente del cero no es útil para la vivienda porque se requiere cierta pendiente al menos pues no sé, póngale de 2-3% para que las aguas de lluvia puedan fluir y no se inunde, por ejemplo, ¿no? Pero no puede haber vivienda en pendientes mayores, bueno, no debiese haber vivienda en pendientes mayores al 20-25%, sí las hay, pero es muy cara la construcción y aparte subir los servicios, por ejemplo, agua potable a zonas habitacionales que estén en montañas implica mucho recurso para bombear agua, por ejemplo, ¿no? Para llevarla hasta allá arriba. Entonces ahí no debía de haber vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces para eso sirve esto. Bueno, aquí es vegetación existente, ahí están estas especies como pino, etcétera, higuera, y ahí es donde están localizadas. Bueno, es una fase de construcción, son las que plantean, la primera, la segunda y la tercera, que puede ser en función a muchos aspectos, ¿no? Que haya recursos, etcétera, ¿no? O qué manera se puede entrar mejor a empezar a trabajar esto, digamos, en términos de maquinaria y eso. O sea, la parte más plana, por ejemplo, que es la café, probablemente sea más fácil el ingreso. Luego la 2 es la cafecita claro, que es el círculo, y así se va, ¿no? Y bueno, al final este es un plan de una zona habitacional, digamos, que está en una playa y en donde pues, tiene una serie de viviendas, por ejemplo, estas que están aquí, o una serie de, pues, aparentemente como canchas deportivas, etcétera. Todo este sembrado de usos, pues tiene que ver con todo el análisis previo, que no puede ser un gran regreso aquí a las cartas, donde se hace todo el análisis del territorio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué características tiene? Y si es compatible o no con este uso, ¿no? Bueno, y ya para casi terminar, vamos a hablar de ecosistema, ¿no? El ecosistema, como sabemos, es el conjunto de especies de una determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación o el parasitismo, la competencia y la simbiosis, ¿no? Y con su ambiente al integrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de los nutrientes. Entonces, bueno, es un estudio de las relaciones, permítanme la simpleza de la expresión, ¿no? O sea, es un estudio a los seres vivos y cómo se relacionan entre ellos y su ambiente, ¿no? A través de diversos procesos tróficos, lo que sea, ¿no? Y también, eh, como dice, al morirse vuelven al sistema y se hace un ciclo, ¿no? Y eso también tiene conexión con los ciclos, el carbono, el ciclo hidrológico, todos esos ciclos biogeoquímicos, ¿no? Que tienen que ver con todas estas cosas.
Y aquí pues una ilustración de lo que es el ecosistema en la parte superior, que son los animales, en este caso seres vivos, tanto vegetación como animales, y cómo ellos conviven o se relacionan con el medio, ¿no? El medio que es el biotopo, como está aquí, cual tiene el suelo, las rocas, grava, arena, viento, temperatura, energía, precipitación, y propiamente los seres vivos, que es la biocenosis, que son la vegetación, los animales, etcétera, y sus relaciones entre seres vivos y el medio, o sea, esta relación entre ellos dos, qué pasa, ¿no? Entre cómo, cómo suceden estos intercambios de energía, de información, etcétera, y pues aquí hay ciclos también de depredadores o cadenas tróficas, etcétera, ¿no? Que suceden, que pues generan pues, una dinámica que plantea, digamos, unas características de un determinado ecosistema, ¿no? Aquí simplemente para recordar, por ejemplo, el ciclo hidrológico, donde está el océano, hay evaporación, se va, precipita, se condensa el agua en las nubes, se precipita, se infiltra, otro se escorre, ¿verdad? Uno se va en el manto freático, a veces cuando, dependiendo de la topografía, puede ser un lago, ¿no? Aguas subterráneas, ríos, etcétera, y regresa al océano. Entonces todo el ciclo, ¿no? O el de carbono, ¿no? Que finalmente el carbono es uno de los elementos muy importantes o característicos de los seres orgánicos, digamos, ¿no? Y bueno, aquí está una serie de factores relacionados con ese ciclo de carbono, ¿no? Que es insisto, un elemento importantísimo que tienes que ver, o el nitrógeno, que es un elemento importantísimo para el crecimiento, por ejemplo, de las plantas, y que es uno de los más complicados de obtener, ¿verdad? Porque aunque está en nitrógeno atmosférico, ahí está en gas, digamos, se tiene que captar de alguna manera y incorporar al suelo, lo cual lo hacen, por ejemplo, las leguminosas, como en este caso, que aquí tienen los nódulos en las raíces, y bueno, que ahí tienen sus bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces, luego esas se van al suelo, ¿verdad? Entonces ya se incorporan de alguna manera, ¿verdad? Y luego regresa el ciclo, ¿no? Cuando se libera nitrógeno de nuevo, etcétera, ¿no? Aquí están una serie de procesos, ¿no? Bueno, con respecto al ecosistema, podemos decir o se menciona que todos somos conscientes de que distintos elementos ecológicos ocupan estaciones diferentes y que los distintos procesos tienen distintos radios de acción. Pues sí, evidentemente no todos son iguales, ¿no? O sea, si hablamos de un ecosistema costero, por ejemplo, un manglar, pues evidentemente ocupan extensiones diferentes y tienen procesos diferentes. Y la determinación de la escala de dependencia de patrones y mecanismos se convierte por tanto en una cuestión esencial a la hora de explicar la relación entre organismos y el ambiente y extrapolar el conocimiento ecológico y establecer medidas de gestión de recursos naturales ante una actividad humana capaz de modificar desde los ecosistemas locales hasta el planeta entero, ¿no? Entonces, todo esto, y regresando un poco a los conceptos de holismo, por ejemplo, y de sistemas, ¿no? O sea, determinación o sea, todos los procesos ecológicos, en este caso, en esto que estamos comentando, pues son dependientes de la escala, ¿no? Y además son procesos que están anidados en otros niveles, ¿no? Y que evidentemente lo que pasa en una parte tiene reverberancia en los otros niveles, ¿no? Eh, 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 Aquí se menciona que más recientemente se le ha dado un énfasis geográfico a la ecología, ¿no? Y se ha hecho análogo a las formaciones y tipos de vegetación, por ejemplo, matorral o bosque de pinos, etcétera. Y esta simplificación ignora el hecho que los límites de algunos tipos de vegetación son discretos, mientras que los límites de los ecosistemas no lo son. Y esto es la habla porque, bueno, la región, hay discusión, ¿no? O sea, realmente los tipos de vegetación, pues no es que haya una raya, ¿verdad? Y cambie de uno a otro, ¿no? Sino que hay un proceso eh, gradual en lo que un ecosistema se integra a otro y ese espacio se llama ecotono, ¿no? Y como ejemplos, aquí desarrollados por la Conavio, ¿verdad? Tenemos algunos ecosistemas determinados por ellos, ¿no? Bueno, que existen y que mapeados por ellos, como son, lo pueden ver, bosques templados, selvas secas, selvas húmedas, pastizales, manglares, cuerpos de agua inclusive, ¿no? Y aquí ven, por ejemplo, los matorrales, por ejemplo, donde están ubicados y alguna... Esto está disponible en el sitio, bueno, estaba disponible hasta hace unos meses en el Conavio, en su sitio, toda esta información respecto de los ecosistemas, en este caso el matorral, como un ejemplo, ¿verdad? Selvas húmedas, como son, un poco lo que tenemos en Córdoba, ¿no? Ahí está, y vean la cantidad, son muy pequeñas, ¿no? Selvas húmedas,
bosques nublados, que es el bosque de niebla, como pueden ver que también es muy poco, etcétera, ¿no? Bueno, en términos generales es el tema que tenemos que cubrir esta ocasión. Y como decíamos al inicio, es una muestra, digamos, es una explicación de lo que son los conceptos de paisaje, territorio y ecosistema. Y lo importante pues es entender cómo estos procesos o estos aspectos pues tienen que ver con nuestro quehacer como en este caso como maestros en paisaje y turismo rural. Es decir, qué implicaciones tiene todo este conocimiento en las propuestas que vayamos a hacer al respecto de, por ejemplo, ya sea un diseño de un sendero interpretativo o un proyecto ecoturístico, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchas gracias.